Hola, doctor Daniel Marcelo. Nosotros somos el grupo 12 de la asignatura de transmisión de calor y queremos presentar nuestro trabajo titulado Comparativa entre sistemas de captación solar para el diseño y análisis de un sistema de acondicionamiento para un piso de oficinas. Como introducción, queremos decir que el cambio climático es una realidad, ya que este provoca que anualmente la temperatura promedio del planeta Tierra vaya en aumento, lo que hace que el ser humano con más frecuencia busque alternativas para solucionar su problema de confort acondicionando los ambientes. Pero esto no es una gran solución, desde el punto de vista de que algunos de estos sistemas provocan emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que diversificar la matriz energética es otra cosa a tener en cuenta para solucionar. Y esto se puede conseguir si es que suplimos parte del porcentaje de necesidad de energía eléctrica por energías renovables. En Piura, esta es una ciudad cálida con niveles de irradiación aprovechables. Por eso es que la implementación de sistemas de captación solar es una gran alternativa para usar en esta ciudad. Es por ello que los objetivos de nuestro trabajo son los de realizar un estudio de sistemas de aprovechamiento de energía limpia, en este caso energía solar, para la alimentación de un sistema de aire acondicionado y además hacer un análisis tanto económico como energético de los sistemas que se plantearán a continuación. 1. Bien, ahora explicaré los ciclos de refrigeración como base de los sistemas de captación solar a analizar. Como primer ciclo tenemos al ciclo de refrigeración por compresión mecánica, que básicamente está formado por estos 4 dispositivos: un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Rápidamente describiré los procesos que se dan a cabo en este ciclo. En su paso por el compresor, el refrigerante aumenta de presión y en estado gaseoso ingresa al condensador, que tiene la tarea de pasar de estado gaseoso a estado líquido, intercambiando calor con su exterior. Ya en estado líquido, el refrigerante pasa por la válvula de expansión, donde se estrangula y genera una caída de presión y de temperatura. Esta caída de temperatura deberá ser menor que la temperatura del espacio o ambiente a refrigerar, de manera de que en su paso por el evaporador sea capaz de absorber el calor del ambiente refrigerado y cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Saliendo del evaporador, reingresará de nuevo al compresor en estado gaseoso, repitiéndose así el ciclo. Como segundo ciclo tenemos al ciclo de refrigeración por absorción, donde como principal diferencia notamos de que el compresor es reemplazado por un subsistema formado por un absorbedor, un generador y una bomba, que como conjunto deberá tener la misma función del compresor de aumentar la presión del refrigerante. ¿Qué es lo que ocurre? El refrigerante en estado gaseoso que sale del evaporador ingresará al absorbedor, una cámara donde un líquido frío y que debe tener la característica de ser menos volátil que el refrigerante, lo absorbe formando una mezcla. ¿Cómo se logra el aumento de presión? Una bomba será la encargada de aumentar la presión y de redirigir esta mezcla hacia una cámara llamada generador, ya que en el resto del ciclo aún se requiere de refrigerante en estado gaseoso, refrigerante puro en estado vapor. Entonces lo que se hace es que en esta cámara del generador se suministra calor a partir de una fuente térmica de alta temperatura, de manera de que solo se evapore el refrigerante y salga de este subsistema, y el líquido, ya que es menos volátil que el refrigerante, no se evapora y por el contrario regrese hacia al absorbedor para ser reutilizado. Entonces sale el refrigerante puro en estado gaseoso hacia el condensador y se repite el ciclo tal cual, como si fuera un ciclo por compresión mecánica. ¿Por qué la necesidad de esto? ¿Qué aprovechamiento hay en esto? En que se requerirá menos energía para aumentar la presión de una mezcla líquida, como es en este caso, que aumentar la presión de un gas en un compresor. Hablando de la mezcla que pasa por este subsistema, se tienen comúnmente dos sistemas: agua-bromuro de litio y amoníaco-agua. En el primero, el agua es el refrigerante y el bromuro de litio se comporta como medio de transporte, mientras que en el segundo, el amoníaco es el refrigerante, mientras que el agua es el medio de transporte. La principal diferencia entre estos dos sistemas es que es la temperatura de congelación que alcanzan, siendo el amoníaco-agua temperaturas menores a los 0 grados centígrados y por lo tanto destinado a aplicaciones de refrigeración de alimentos quizás. En cambio, el agua bromuro de litio alcanza temperaturas de congelación mayores a los 0 grados centígrados y sería ideal para una implementación para aplicaciones de acondicionamiento. Luego de eso realizamos modelación matemática para ambos ciclos. En el ciclo por absorción se realizó según este esquema mostrado, donde se nombró cada punto característico del ciclo. Cabe mencionar que se añadió un intercambiador de calor, de manera que pueda ser aprovechada esa energía térmica que gana el líquido que retorna el generador al absorbedor para precalentar
la solución bombeada desde el absorbedor hasta el generador. Definidos los puntos característicos del ciclo, se señalan parámetros de entrada para el modelo como temperaturas y como la efectividad, siendo el más relevante este calor que debe absorber el evaporador, que debería ser igual a la carga de refrigeración calculada en momentos posteriores. Se hizo uso del software EES ya que contiene librerías con propiedades termodinámicas para la mezcla de agua-bromuro de litio. Entonces se obtuvo resultados para el ciclo, y calores involucrados en el ciclo. Cabe destacar esta potencia de la bomba que es bastante despreciable con respecto a los calores del ciclo, además del coeficiente de rendimiento que se obtuvo de 0.9 y que será útil para cálculos posteriores. Asimismo, se realizó similar para el ciclo por compresión mecánica, donde resulta mucho más sencillo ya que se trata de refrigerante puro en todos los puntos del ciclo. De la misma manera, se ideó un código en EES utilizando como refrigerante al R134A. Se obtuvo información de los puntos característicos del ciclo y se obtuvo información de calores y en este caso de la potencia requerida por el compresor. Cabe mencionar que esta potencia requerida por el compresor resulta ser mucho más elevada que la potencia requerida por la bomba. Entonces se aprecia ese aprovechamiento de energía respecto del sistema por absorción que del sistema por compresión mecánica. El sistema usado durante este trabajo ha sido un piso de oficina del edificio Megaplaza, que se ubica en la ciudad de Piura, que tiene un área de 1980 metros cuadrados y un aforo máximo de 208 personas. Para lograr diseñar el sistema de acondicionamiento, será necesario calcular cuánto calor se tiene que extraer de la oficina. Este calor puede ser generado por radiación, por conducción, por ingreso del exterior y por distintas cargas interiores. Además, las condiciones de diseño para este trabajo, las interiores de temperatura interior y humedad relativa interior han sido tomadas de las normas RAE y temperatura máxima exterior y humedad relativa máxima exterior para un óptimo diseño han sido tomadas de data dada por la Universidad de Piura. El primer tipo de ganancia de calor, que será por radiación solar, puede ser por sobre las ventanas y sobre los muros, y cuando los rayos chocan, va a dividir estos rayos en transmitidos, reflejados y absorbidos. Es muy importante la latitud, la altitud, la nubosidad y la estación del año. Estos valores van a afectar, como se ve en la pantalla, en el valor de SHGC, que es la relación entre la ganancia de calor y el calor incidido sobre la ventana. Aquí en esta tabla se puede calcular cuánto fue el valor total del calor generado por radiación. El segundo tipo de ganancia de calor será por conducción, que es la medida de la energía que atraviesa las superficies exteriores, como son las paredes y las ventanas. En este caso, la afectada por una resistencia total, que será 2 capas de cemento y un ladrillo hueco. Es importante que para las ventanas dobles el valor de transmitancia térmica está normado y es de 5.7. En esta tabla, de la misma manera, se puede observar cuánto es el calor total obtenido por conducción. El tercer tipo de calor es la ganancia de calor por aire exterior. En todo sistema de aire acondicionado es obligatorio que exista un ingreso y una salida constante de aire, debido a que las personas o alimentos generan distintos olores que deben ser llevados hacia el ambiente para una mayor comodidad de las personas. El ingreso de aire exterior genera un calor sensible y latente. Y para el cálculo del calor latente depende de la humedad específica. Y para hacer cálculo de esta humedad específica, para lograr hallar el valor, se necesita hacer uso de la carta psicométrica, entrando con valores de temperatura y con valores de humedad relativa. Las ganancias interiores de calor en el local pueden ser 3 tipos, se han considerado 3 tipos. Primero, los ocupantes del sistema, que
se ha diseñado para el aforo máximo de la oficina, que son 208 personas, para lograr un diseño óptimo en- con el valor más crítico. El segundo tipo de ganancia interior es por iluminación. Esta ganancia por iluminación depende de la cantidad de luminarias que se utilicen. Las luminarias no solamente van a generar, bueno, iluminación, sino también generan un calor. Y el tercero es los equipos que se encuentran dentro de esta oficina, que dependiendo del tipo de equipo que sean, pueden ser generar calor sensible o una mezcla entre calor sensible y calor latente. En el trabajo se realizó un código en MATLAB que realiza todo el cálculo de las cargas térmicas y nos arroja eh, un, diagramas de barras que permiten comparar eh, qué tipo de calor es el que más afecta. En este caso, y como era de esperarse, es el calor por radiación, seguido por el calor sensible generado por el ingreso de aire. Implementación de sistemas de captación solar. Para el sistema de absorción se utilizarán colectores, los cuales captan la energía solar y la entregan como energía térmica, lo cual servirá como fuente de alta temperatura para nuestro sistema de refrigeración por absorción. Se ha utilizado la fórmula del libro Tecnología, Componentes e Instalación de Frío Solar de David Hernández, la cual nos dará el área total de colectores solares. Para esta fórmula necesitamos los datos del modelo de colector solar que vamos a utilizar, el complejo a analizar, en este caso un piso de oficinas, y el sistema de absorción. Se utilizará un colector de la marca Chuco, el cual tiene las siguientes características importantes para la fórmula. Una superficie de 2.53 metros cuadrados, una eficiencia de 79.9%, un coeficiente de pérdida de calor de 3.97 watts por metro cuadrado Kelvin y un coeficiente de absorción de 95%. Primero se ingresa el perfil de consumo de la carga, así como la demanda anual de energía, un perfil aproximado de consumo anual por mes. Luego se necesita saber un poco de las marcas. En este caso he escogido la marca Yenko Solar y el modelo de 400 watt pico de potencia. También nos ofrece la herramienta de ingresar una proporción deseada respecto al consumo, el cual he tomado alrededor de 60% y he redondeado a la potencia entera más cercana, entonces ha resultado un sistema fotovoltaico de 90 kilowatt pico, que nos da un total de 225 paneles solares. Se ha tomado como inversor el Fronius Simo de 20 kilowatt trifásico. En este caso el PVSO nos arroja que se necesitan 4 inversores de este tipo y además nos arroja el arreglo de paneles para cada inversor. Luego al finalizar la simulación nos arroja los siguientes datos, los cuales los más importantes son los siguientes. El consumo propio, en este caso van a ser 150.533 kWh al año. La proporción de consumo propio y la fracción de cobertura solar. La proporción de consumo propio se refiere a cuánta de la energía solar generada por los paneles fotovoltaicos vamos a consumirla. En este caso no es el 100%, por ende el porcentaje restante se inyectaría a la red, pero se utilizaría un smart meter para limitar la inyección a red. Luego la fracción de cobertura solar es el porcentaje que se cubrirá de la carga. En este caso, como dijimos anteriormente, calculamos aproximadamente 60%, exactamente nos va a dar 57.9%. Aquí podemos observar un gráfico interactivo del sistema fotovoltaico. Tenemos a la parte izquierda el sistema fotovoltaico, arriba tenemos la carga y a la derecha la red. Como podemos observar en el punto de la derecha tenemos el pequeño porcentaje que se inyecta, pero mediante un smart meter se va a limitar esta inyección a red debido a distintas leyes que en el Perú no se permite esta acción. En este gráfico podemos observar la fracción de cobertura solar, que alrededor es el 60%,
que es lo amarillo, luego el azul es lo cubierto por red, y la suma de los dos, que sería lo gris, es el consumo de la carga. Aquí tenemos un gráfico aproximado de la cobertura solar. En azul tenemos la carga diaria y en amarillo tenemos la cobertura solar. Aquí tenemos un resumen de los componentes. El panel fotovoltaico tenemos la marca Jinko, 400 watt pico de potencia, una cantidad de 225, lo que nos da un sistema fotovoltaico total de 90 kW. El inversor Fronius, el modelo Simo de 20 kW trifásico, vamos a utilizar 4, lo que nos da un total de 80 kW. Estos inversores pueden trabajar a sobrecarga, por lo que pueden aguantar los 90 kW, una sobrecarga de alrededor del 15% cada uno. Y los aires acondicionados LG de 48.000 BTU. Resultados. Para comparar los dos sistemas de refrigeración propuestos y saber cuál escoger, se hará un respectivo análisis económico de cada uno de ellos. Tanto para los colectores como para los paneles solares se ha hecho uso del software RedScreen, el cual es un software canadiense que ayuda a comprobar cuál es la rentabilidad de los proyectos. Además, este será de mucha ayuda porque cuenta con datos climatológicos de diferentes partes del mundo que ayudarán a obtener resultados más precisos. Para el sistema de absorción se tendría una inversión inicial de aproximadamente $600,000 con un costo de mantenimiento anual de $1,000. Del respectivo análisis económico se obtienen las siguientes gráficas en el software RedScreen, las cuales demuestran que tendrá una rentabilidad a partir del año 27 aproximadamente. Para el sistema de compresión mecánica, la inversión inicial es de casi $150,000, igualmente con un costo de mantenimiento anual de $1,000. Para este caso se ha hecho uso tanto de RedScreen como de PV-Sol, dando como resultado que la rentabilidad se daría aproximadamente entre el año 14-15. Esta gráfica es del año del PV-Sol, mientras que esta es del software RedScreen. Impacto ambiental. Como se sabe, la generación de energía eléctrica en el Perú y en el mundo es principalmente por medio de energías no renovables, o sea, de combustibles, causando una emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono. Debido a esto, se ha hecho un análisis de la huella de carbono que mide los kilogramos de dióxido de carbono emitidos en un proceso de combustión para la obtención de energía eléctrica. Como resultado, se obtuvo que se reduciría aproximadamente 93,000 kilogramos de CO2 haciendo uso de los paneles solares, mientras que para el sistema de absorción se han obtenido una reducción de 150,000 kilogramos por año. Discusión de resultados. Del análisis financiero obtenido por RedScreen y PV-Sol, se puede decir que el sistema por absorción no resulta rentable en este caso, y esto es porque tiene una fuerte inversión inicial, viéndose ahorros recién a partir del año 27-28, los cuales acabarían en 2 o 3 años debido al fin de su vida útil. En cambio, para el sistema de compresión mecánica resulta mucho más rentable, obteniéndose resultados positivos a partir del año 14, hasta el fin de su vida útil, o sea, en 25 años aproximadamente. Como se puede ver también, el sistema por absorción resulta más amigable con el medio ambiente, porque las reducciones de CO2 emitidas son de aproximadamente el doble al del sistema por paneles solares, ya que estos solamente tienen un autoconsumo del 60%. Como conclusiones, queríamos destacar primero las cargas de refrigeración. Para condiciones externas, los principales protagonistas eran un calor latente por ingreso de aire exterior y un calor sensible por radiación. Lo de radiación es explicable, ya que el Perú, al ser un país cerca de la línea ecuatorial, hace que esta carga por radiación aparezca en magnitudes mucho más altas. Pero esto se puede solucionar utilizando cortinas, utilizando colores claros para paredes y ventanas y materiales aislantes en la construcción de un edificio.
En cambio, si hablamos de las cargas interiores, el número de personas que frecuentan sería el principal protagonista, ya que, por ejemplo, en casos donde se frecuentan muchas más personas, como por ejemplo en centros comerciales, es necesario aires acondicionados centralizados, ya que son más acordes a este tipo de necesidad. Segundo, nos gustaría concluir que la importancia de los softwares en el uso de este tipo de proyectos, ya que permitiría a futuros inversionistas saber en qué lapso de tiempo tendrían una recuperación de su dinero. En este caso en específico, la recuperación de su dinero más aceptable sería en el uso de sistemas de compresión, ya que se vería en el año 14. En el caso de absorción se vería en el año 28, lo cual no es un año muy aceptable. Pero esto solo es posible si es que se hace un autoconsumo del 60%, ya que si se hace un autoconsumo del 100% con respaldo de baterías, sería un resultado inviable, ya que el costo de la electricidad en el Perú es muy bajo, por lo que sus resultados se aplazarían mucho más. Y por último, nos gustaría concluir y resaltar que el uso de refrigerantes, la selección del refrigerante a utilizar en tu sistema de acondicionamiento es muy importante. Como por ejemplo, en el de absorción tenemos dos opciones, el bromuro de litio con agua y el de amoníaco con agua. Para la elección, en lo que nos basamos es en el rango de temperaturas en el que trabajamos. El bromuro de litio es el que más se adapta a nuestra necesidad en este caso. Pero si trabajamos con rangos de temperaturas mucho más bajos, como por ejemplo para la refrigeración de alimentos, el utilizar el amoníaco con agua sería una opción mucho más viable. Eso es todo por nosotros. Muchas gracias.